Hola chicos. Nos encontramos en el cursado en esta materia optativa. Hemos hecho la clase de presentación la semana anterior y también les he subido al campus una clase que la he denominado como clase número 1 y que tiene algunos conceptos fundamentales a la hora de hacer el abordaje de esta materia optativa que es transporte terrestre. En el día de ayer también hemos subido con Sabri eh, dos apuntes para que ustedes vayan leyendo, del cual también en las próximas, luego de esta clase, voy a subir algunas consignas y las voy a compartir también en el WhatsApp que tenemos entre nosotros, que somos poquitos en la cursada, pero también la voy a compartir tanto en el campus como en el WhatsApp la tarea. En este caso hoy quería acompañarlos un poco, cuál era la idea de esta clase número 1, que es más que nada una introducción a los temas de transporte terrestre y una visualización desde donde nos paramos a la hora de abordar esta materia. Como ustedes saben, han tenido el año pasado, ustedes han cursado agencias de viaje y transporte, y en ese cursado hemos visto una estructuración del transporte a partir de una visión global, a partir de lo que son los sistemas de transporte, y después focalizamos en cada uno de los medios de transporte y hicimos un estudio en cada una de las unidades en las que fuimos trabajando. La idea de esta optativa, como yo les conté al inicio, es profundizar, por un lado, todo lo que sea terrestre, pero específicamente la orientación que nosotros le queremos dar es más que nada hacer el abordaje de la movilidad como un concepto nuevo y más importante en, lo que, en la mirada del transporte, y por otra parte, hablar básicamente de movilidad, pero en el entorno de las ciudades, es decir, la movilidad urbana. Y en ese sentido, los dos apuntes que hemos colgado en el campus están apuntados en ese sentido. Uno es un apunte que es el funcionamiento a partir del aplanamiento de lo que es el sistema de BRT, por sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit, y que es uno de los sistemas que en la Argentina lo conocemos sobre todo por la experiencia de Cava, de Capital Federal, como Metrobús, y es una de las experiencias de transporte y de movilidad urbana más importantes que tienen su inicio y su origen como una solución desde Latinoamérica hacia el mundo. Eh, Ese es uno de los apuntes. Y el otro apunte, que es con el cual vamos a trabajar el trabajo, el práctico que les voy a mandar seguramente hoy, es el que tiene que ver con el diseño y la accesibilidad. El diseño de los entornos urbanos, del espacio público, y su vinculación con lo que es la accesibilidad. Así que en ese sentido vamos a hacer un paralelismo con lo que es el turismo y vamos a tener una mirada, que es lo que yo pretendo, por lo menos que se lleve en esta materia, una mirada integral de todos los conceptos que van a vertir sobre la movilidad urbana y que van a tener una incidencia directa no solo en las ciudades, en los destinos turísticos, sino también y básicamente en la formación que ustedes pueden tener a la hora de abordar cualquier proyecto turístico o que involucre el turismo y en el cual lo vamos a desarrollar en la ciudad como epicentro. En este caso, en esta clase número 1, lo que queremos, la idea de Sabrina y mía es vertir unos conceptos básicos, algunos de los cuales hemos visto cuando vimos sistemas de transporte, pero quizás en este caso un poco más focalizados y que van a ser de utilidad para el análisis de los próximos temas que nosotros tengamos en la materia. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Bueno, este es el apunte que hemos subido la semana pasada, y como les contaba, la idea es ver
en lo que para nosotros es la unidad número 1, aunque hacemos un juego de ir cambiándonos de unidades, los aspectos generales del transporte terrestre. Como pueden ver en la presentación que yo les mando, eh, cuando la puedo hacer con tiempo, intento buscar fotografías que ilustren de alguna manera cuáles son los abordajes que vamos a hacer nosotros y por sobre todas las cosas que esas fotografías tengan para ustedes una cercanía importante y para nosotros ese elemento nos va a ayudar a conceptualizar bien de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de movilidad urbana y de cuáles son los elementos que componen esa movilidad urbana. Por eso que todas estas fotos han sido lo más actualizadas posible, vinculadas al sistema de transporte de la ciudad de Mar del Plata y en especial del Partido General Pueyrredón, en lo que se refiere a todo lo que es transporte terrestre, tanto lo que es urbano como interurbano cuando hablamos del transporte ferroviario. Y básicamente con los diferentes proyectos de movilidad que vamos a ver a lo largo de esta cursada y que tienen que ver básicamente con el desarrollo y la proyección de las bicisendas y los entornos accesibles para la ciudad de Mar del Plata. Así que esta es un poco la idea de que tengan un acercamiento a partir de la fotografía. Nosotros en la primera clase vimos de alguna manera desde dónde partíamos cuando hablamos de transporte terrestre. En este sentido, tomamos o vinculamos el tipo de demanda con la escala de los flujos, ¿sí? Y lo que se refiere específicamente a pasajeros, tenemos tanto lo que es el transporte urbano como lo que es el transporte interurbano o internacional. Obviamente que la mirada de la movilidad es una mirada, en este caso la que vamos a tener nosotros, más vinculada, como les contaba, a lo urbano, es decir, que nos vamos a centrar en este primer cuadro. Nosotros hemos dicho, a la hora de entender conceptualmente al transporte, que el transporte es una demanda derivada. Lo entendemos así como la generación de esa demanda se produce básicamente por las necesidades económicas, necesidades políticas, necesidades socioculturales, que de alguna manera generan una demanda, que es justamente la necesidad del transporte. Entonces, el transporte en sí mismo, más allá de que tenemos ejemplos y los hemos compartido a lo largo de la cursada en agencias, como pueden ser, por ejemplo, los cruceros, en general el transporte, salvo esta excepción de los cruceros y salvo la excepción que puede ser de los trenes turísticos, el transporte es básicamente una demanda derivada de otras actividades que pueden ser culturales, que pueden ser sociales, que pueden ser políticas y que centralmente son casi todas económicas. Pero el abordaje del transporte siempre va a ser como el de una demanda derivada, con estas expresiones a las cuales hicimos referencias por constituir, en cuyo caso, el transporte un atractivo turístico en sí mismo, como es el caso claro de los cruceros. También, además de ese tratamiento del transporte como una demanda derivada, focalizábamos en el sistema de transporte como el elemento proveedor de esa demanda. Y como lo vimos en el cuadro de presentación de la materia, incluíamos a tres grandes medios en los cuales se desarrolla el transporte. El medio es el espacio físico en el que se desarrolla el transporte. Y hablamos del medio terrestre, el medio aéreo y el medio acuático. Y dentro del medio terrestre aparecen lo que nosotros denominamos los modos, en cuyo caso la gran separación que tenemos en transporte terrestre es lo ferroviario de lo que nosotros denominamos transporte automotor.
con todas sus vertientes, con todas sus tipologías, pero en definitiva con estas dos grandes divisiones que son naturalmente las que surgen a partir de la división del medio terrestre. Los sistemas de transporte, como sistemas, también tienen un subsistema de control de operaciones, tienen elementos fundantes como son los vehículos y las infraestructuras. Pero nosotros nos vamos a centrar en el medio terrestre y específicamente en el transporte tanto ferroviario como vial o automotor, pero le vamos a incorporar, como lo vamos a ver ahora más adelante, la variable dentro de lo que es el transporte urbano de lo que nos denominamos los modos vulnerables de movilidad. Así hemos generado este cuadro que podemos diferenciar los modos y los tipos de cada modo dentro de lo que es el transporte terrestre. Es decir, todos estos tipos de transporte o movilidad están dentro del transporte terrestre. Y como dijimos antes, hacemos esa separación natural que surge del transporte automotor o modo automotor con modo ferroviario, pero incorporamos, sobre todo cuando hablamos de la escala urbana, del transporte no motorizado, y en cuyo caso debemos incorporar básicamente al peatón, a la bicicleta, y algunas otras variantes urbanas que son quizás más modernas, pero que pareciera que han llegado para quedarse, como es el caso de los monopatines y los patinetes. Quizás todavía en la Argentina, salvo en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, todavía estas tipologías no se ven, no son usuales de ver en las ciudades, pero ya en Buenos Aires aparecen con más continuidad y en las grandes capitales del mundo han ganado mucho espacio y lo vienen haciendo a pasos agigantados en los últimos 4 o 5 años a partir del desarrollo especialmente de nuevas tecnologías que tienen que ver con la capacidad de almacenamiento de las baterías para el transporte de los vehículos eléctricos. Dijimos entonces que cuando hablamos de transporte automotor, allí incluimos al automóvil, al colectivo, al trolebús y a la moto. Los cuatro son de suma importancia en lo que es básicamente el transporte interurbano, pero especialmente el urbano. Aparece el trolebús como una opción que la denominamos automotor, y después vamos a explicar por qué el trolebús es automotor, y obviamente la moto. Trolebús en la Argentina solo tenemos en Rosario, en Córdoba y en Mendoza. Son las únicas 3 ciudades del país que tienen sistemas de trolebús. Algunos más desarrollados que otros, como por ejemplo el de la ciudad de Córdoba, y en menor medida los de Mendoza y Rosario. Hubo en algún momento, por lo menos hasta la década del 70, trolebús en la ciudad de Buenos Aires, y también supo haber trolebuses en la ciudad de Tucumán. En este aspecto no debemos confundir lo que es un trolebús de lo que es un tranvía. El trolebús es de alguna manera un colectivo, pero que comparte la vía pública con el resto de los colectivos, pero que está dotado de un sistema de pantógrafo y catenarias por las cuales el vehículo toma la corriente eléctrica de los cables o catenarias que están dispuestos en cada una de las avenidas, y a partir de allí genera el movimiento. Es decir, no posee motores a combustión, sino motores eléctricos que están dotados para justamente la incorporación de la energía de este tipo, tomada de un cable suspendido en el aire. Este es el elemento básicamente del trolebús. La diferencia básica con el tranvía es que el tranvía es un transporte guiado. Si bien el tranvía en muchos casos no estás, digamos,
segregado del viario o de la calle, pero sí es un transporte guiado, por lo cual no es lo mismo hablar de trolebuses que de tranvías, aún siendo también el tranvía, en muchos casos, con alimentación eléctrica a través de una catenaria. Para el caso de los modos ferroviarios, el tranvía está incluido como modo ferroviario básicamente por su concepción de tener un guiado. En esto se inscribe también, obviamente, los metros del mundo. Nosotros, la concepción nuestra es de subterráneos, obviamente el tren clásico, y el metro ligero, que es una especie de tranvía urbano que desarrolla mayores velocidades en la vía pública, y luego vamos a ver algunos ejemplos de esto. La idea, básicamente, la diferencia fundamental entre el transporte automotor y el transporte ferroviario es el guiado, ¿sí? Y obviamente el transporte ferroviario, ese guiado está sostenido por la vía como el elemento fundante del transporte ferroviario. El transporte automotor puede ser, al igual que el transporte ferroviario, puede tener una separación, ¿sí? Una segregación de la vía, en muchos casos, al no compartir la calle y tener específicamente espacios de transporte exclusivos. Es el caso de los sistemas de BRT o de Metrobús, como funciona en Buenos Aires, en cuyo caso tenemos un transporte que es automotor, como es el colectivo, en vías exclusivas, ¿sí? Y separadas de las vías del resto del transporte automotor, ¿sí? Con lo cual, sigue construyendo un transporte automotor, pero de ninguna manera es transporte ferroviario. Básicamente porque la condición, como dijimos antes, es justamente la diferencia entre el guiado. Estos elementos los vamos a ir trabajando juntos. Los sistemas de BRT o Metrobús, o de también lo que nosotros conocemos como carriles exclusivos para el transporte público, son sistemas que se han ido incorporando en el mundo con mucho desarrollo e iniciativa, especialmente en Latinoamérica, y que están dando muy buenos resultados en la mayoría de los países, con el inicio en la ciudad de Buenos Aires para la Argentina, pero con un desarrollo prominente ya no tan solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en muchas ciudades del interior y del área metropolitana de Buenos Aires. Esta resulta ser una alternativa de transporte urbano e inclusive en muchas ocasiones interurbano, que vino para quedarse. Dicho todo esto, y haciendo estas tres diferenciaciones de modos, aunque conceptualmente no existe el modo no motorizado, pero la idea era que ustedes pudieran conceptualizar la mirada que vamos a tener desde la materia, sobre todo cuando hablamos de transporte o movilidad urbana, esa mirada sobre lo no motorizado como los modos vulnerables, por así decirlo, en materia de seguridad vial a la hora de abordar la planificación de las ciudades. Por eso que en el apunte que les hemos dado con Sabrina, y que es específicamente de accesibilidad, se incorporan los elementos fundantes de lo que son los diseños, tanto funcionales como inclusive geométricos, aunque no me interesa que lo profundicen, pero sí que lo tengan presente, los diseños funcionales y geométricos de lo que es la accesibilidad en los entornos urbanos, y la incorporación, básicamente, del peatón y la bicicleta como modos no vulnerables y los modos a cuidar en ese entorno en general, ganado a partir de la década del 80, y especialmente con gran desarrollo en los últimos años, por el transporte automotor, básicamente por el vehículo privado. Así que en esto vamos a estar trabajando durante la materia, y estos dos apuntes van en ese mismo sentido. Una solución de sistema
tecnológico a partir del BRT y de gestión de los colectivos en las grandes ciudades, y el otro es los conceptos básicos que nosotros debemos tener a la hora de realizar un abordaje desde la accesibilidad. Y después, obviamente, la intención es que lo vinculemos estrechamente con los destinos turísticos, ¿sí? Y con esa mirada del turismo accesible como un elemento fundante, ya no tan solo para acceder a los distintos atractivos turísticos, sino para vivir dentro de las ciudades, que es donde se desarrolla el mayor turismo a nivel mundial. Dicho esto, avanzamos hacia las características que definen el transporte, y especialmente el transporte terrestre. Dos dimensiones clásicas que nosotros vamos a hacer y que las vamos a encontrar, especialmente cuando distingamos a la demanda del transporte. Su dimensión espacial, por un lado, y luego lo vamos a profundizar en otra de las pantallas. Entendemos básicamente que la movilidad requiere de un viaje, requiere de un origen y un destino. Y básicamente, siempre en el transporte, y muy concretamente en el transporte terrestre, esta dimensión espacial es una dimensión destacada que define patrones de movilidad, de flujo, de líneas de deseo de viajes, que las vamos a ver luego cuando trabajemos en el transcurso de la materia algunos datos y especialmente trabajos de campo, que son los que nos permiten tener la información a partir de los datos de relevamiento que se hacen en materia de movilidad urbana. Y obviamente la dimensión temporal. Esta dimensión temporal que es destacada a la hora de hablar de transporte y a la hora de hablar de la movilidad. ¿Por qué? Porque si pensamos la caracterización de la demanda, por ejemplo, de transporte hacia la ciudad de Mar del Plata, sabemos que tenemos una dimensión temporal claramente marcada por una estacionalidad de la demanda entre los meses de enero y febrero específicamente, o entre el periodo de verano, entre diciembre y marzo, como lo querramos ver. Pero básicamente vemos que hay una dimensión temporal que es muy concreta y que no solamente se da a lo largo del año, sino que esa dimensión temporal, cuando nosotros la trasladamos a la movilidad urbana, esa dimensión temporal se habla en horas, en cuartos, e inclusive en muchos casos, en muchos detalles, cuando se hacen análisis de transporte, como por ejemplo pueden ser los metros en las grandes ciudades, se hacen análisis por minuto. Es decir, esa dimensión temporal del transporte es una variable destacada a la hora de hacer los análisis. Y cuando hablamos específicamente de destinos turísticos, como lo es Mar del Plata, esa dimensión temporal nos cambia básicamente el panorama y la mirada que nosotros tengamos respecto del abordaje de la movilidad. ¿Por qué? Pensemos que cuando, y ya les voy a contar más adelante, cuando en Mar del Plata se hicieron distintos trabajos de relevamiento de datos sobre la movilidad, tuvimos que hacer diferenciación entre lo que era la temporada de verano y lo que era, digamos, la temporada o el tiempo de invierno, especialmente durante el periodo lectivo, durante el periodo de clases. Y encontramos dos movilidades, encontramos dos ciudades absolutamente distintas que tienen comportamientos y patrones de movimiento y espaciales absolutamente distintos. Y esto hace de Mar del Plata una ciudad muy particular en ese sentido, y luego lo vamos a analizar cuando lo veamos. Esta dimensión temporal aparece de distintas formas y es un elemento, así como la dimensión espacial, destacado en lo que se refiere al transporte terrestre. Y el otro elemento que está directamente vinculado con el turismo y que nosotros lo tenemos mucho mejor conceptualizado por nuestra formación en el ámbito del turismo, es la imposibilidad de almacenar. Es porque básicamente el transporte constituye, al igual que la mayoría de los servicios turísticos, un servicio. Y con lo cual, este servicio tiene un periodo de provisión
y es imposible almacenarlo o poder utilizarlo en otro momento. Estas tres caracterizaciones, espacial, temporal y la característica básica del no almacenamiento en servicios, son elementos fundantes del transporte, tanto en lo que se refiere en su abordaje sistémico, como especialmente también en los impactos económicos que la actividad produce. ¿Cuáles son las razones que dan origen a la demanda de transporte, tanto de personas como de bienes? Porque para cuyo caso no tenemos que solamente hablar de personas o pasajeros, sino que podemos hablar de bienes y de cargas para este análisis. Básicamente, 4 elementos que son a destacar y que definen los orígenes de la demanda. Por un lado, la existencia de este espacio geográfico, lo dijimos, esta dimensión espacial es un elemento fundante del transporte, y obviamente su heterogeneidad a la hora de analizar tanto las especializaciones de las localizaciones geográficas y dónde se establecen los distintos bienes de producción, de consumo, de residencia y de trabajo. Y cuando incorporamos el consumo, no solamente hablamos del consumo de bienes, sino básicamente también del consumo de servicios que a partir del turismo y la recreación son sin dudas elementos destacados a la hora de analizar el transporte y los flujos de movilidad dentro de las áreas tanto urbanas como interurbanas. Y obviamente el elemento de las economías de escala como un elemento, como una razón fundante de esa demanda, ese origen de demanda de transporte. Es decir, las diversas conexiones espaciales favorecen la concentración de algunas actividades en algunos lugares en desmedro de la residencia de las personas que van a consumir y que van a ser parte de esa concentración. Esto es lo que se denomina las economías de escala. Obviamente la organización política, administrativa y militar también es una razón que da origen a la demanda de transporte. Y obviamente las relaciones sociales y culturales de la comunidad, en la mayoría de los casos incorporadas en lo que nosotros denominamos ya básicamente distintas modalidades de turismo, como un elemento también que da razón a la demanda de transporte. Esa demanda de transporte tiene básicamente una elección modal. Cuando uno proyecta o programa un viaje, decide en qué medio y modo lo va a hacer. Esa elección modal tiene algunos factores que son los que definen básicamente la elección. Obviamente, uno de esos factores, y pensémoslo cuando nosotros decidimos, por ejemplo, tenemos que viajar a Buenos Aires, no en este momento, pero en la vieja normalidad, como se suele decir, decidimos viajar a Buenos Aires y tenemos que decidir en qué lo vamos a hacer. Y aún pensemos que podemos tener vehículo propio, pero que en función de las variables y los factores que acá vamos a presentar, uno va a tomar lo que cree que es la mejor decisión en función del tipo de viaje que va a realizar. Cuando digo tipo de viaje, me refiero a la cantidad de días de estadía, el momento en el que uno debe estar en Buenos Aires. Todos son elementos que van a definir la elección que vamos a hacer. En este caso, lo primero que cuenta es el valor de la tarifa, ¿sí? Y especialmente cuando hablamos de medios de transporte público. Pero también esa tarifa, cuando en mi vehículo particular yo tengo que analizar cuál es el costo que voy a tener de ir en mi vehículo, y ese costo también lo podemos incorporar en el análisis dentro de lo que es tarifa de transporte público. Este es uno de los elementos, la tarifa. El otro elemento es el tiempo de viaje, ¿sí? Ese tiempo de viaje no es solamente el tiempo de transporte, específicamente, sino también el tiempo de espera. Vamos a ver también cuando profundicemos en algunos conceptos de demanda que el tiempo de espera está incluido
pero que tiene una percepción diferenciada del tiempo. Una cosa es el tiempo cuando yo estoy esperando el bus en la parada, y otra cosa es mi tiempo de viaje desde que tomo el bus hasta que llego al lugar de destino. Esas percepciones del tiempo cambian. Y obviamente todos los medios de transporte tienden a morigerar de alguna manera las excesivas percepciones que se pueden tener de los diferentes sistemas. En cuyo caso, por ejemplo, todas las aplicaciones móviles a partir de la geolocalización de los buses en las redes de transporte permiten a los usuarios tener la información precisa de qué momento va a pasar el colectivo, y el hecho de llegar a una parada o poder jugar con el tiempo de llegada de un colectivo porque tenemos la información de a qué hora va a pasar el colectivo, disminuye esa percepción y notablemente, y juega a favor, obviamente, del medio de transporte. Muchas veces, cuando nosotros estamos en la parada del colectivo y antiguamente no sabíamos cuánto faltaba para que llegue el colectivo nuestro, ese tiempo de espera en la parada es un tiempo que en la percepción del usuario casi que se duplica. Nosotros siempre tendríamos a decir, esperé media hora. No, en realidad esperaste 10 minutos, pero la incertidumbre de no saber cuándo va a pasar ese colectivo hace que ese tiempo tenga una percepción mayor que la que tenemos cuando sabemos en qué momento va a pasar el colectivo. Va a pasar en 6 minutos, y se cumplen 6 minutos y el colectivo va a estar ahí. Esa percepción cambia notablemente y está incluido dentro de lo que denominamos el tiempo de viaje. Y obviamente aparecen 3 elementos también importantes como factores de elección modal, que son la confiabilidad, el confort y la seguridad. Todos estos elementos y factores determinan la elección modal a la hora de, en nuestro hipotético caso, viajar a Buenos Aires. ¿Sí? La confiabilidad del medio de transporte que elija, si mi auto está en condiciones o no está en condiciones de salir de la ruta, eso me da confiabilidad, me da confianza o menos confianza. El confort, ¿sí? La posibilidad de el vehículo particular tiene algunos elementos de confort que inclusive los transportes todavía no lo tienen hoy, muy especialmente elementos que tienen que ver con la posibilidad de llegar a destino sin tener que tomarme otro transporte en la parte urbana. Y obviamente un elemento fundamental cuando hablamos de transporte, que es la seguridad. La verdad, estos son los 5 elementos o factores determinantes de la elección modal, y esto es tanto en el transporte terrestre como en los distintos medios de transporte, pero básicamente está pensado, o sobre todo cuando hacemos el abordaje del tiempo percibido del transporte terrestre y especialmente urbano. Hay tendencias internacionales del transporte que quería compartir con ustedes, algunas de las cuales seguramente las vimos cuando vimos sistemas de transporte, pero que las podemos ir repasando como para tener una idea de qué es lo que ocurre a nivel mundial con el transporte. Hay una homogeneización progresiva del nivel internacional de los sistemas de transporte. Cuando les hablaba del BRT como un sistema que tuvo su origen especialmente en la ciudad de Curitiba, en Brasil, que planificó el desarrollo y el crecimiento de su ciudad a partir del diseño de una red de transporte público basada en un sistema de tránsito rápido, y ahí fue donde se creó el BRT. Esta idea, muy latinoamericana, ha tenido su impacto en el mundo, y lo que al principio se denominó peyorativamente en muchos países, especialmente de Europa, al BRT como el metro de los pobres, con el tiempo este desarrollo fue teniendo un gran éxito ya no tan solo en Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa y de Australia, como una solución mucho más económica que construir subtes
o metros, y que brindó resultados importantísimos. De hecho, grandes ciudades de Latinoamérica, como Bogotá, como Santiago, en Chile, han desarrollado este tipo de sistemas a gran escala, una escala mucho mayor que Buenos Aires y con una visión mucho más sistémica, y los resultados, especialmente con el Transmilenio en Bogotá, han sido superadores de todas las expectativas que en el mundo se tenían sobre este tipo de sistemas. Esto es la homogeneización progresiva de las soluciones de transporte a nivel mundial. Un elemento nuevo como tendencia internacional es la importancia creciente del análisis de los riesgos para prevenir especialmente el terrorismo. Si repasamos los grandes actos terroristas que ha habido en los últimos años, vamos a encontrar que la mayoría de todos esos actos terroristas han sido cometidos en el transporte, ¿sí? Tenemos actos terroristas en estaciones terminales de metro, estaciones terminales de trenes, no nos olvidemos de Atocha en España, que fue inclusive arriba de un tren llegando a la terminal de Atocha. Tenemos las Torres Gemelas, en el caso de este específico del transporte aéreo, y así vamos a encontrar una gran cantidad de actos de terrorismo a nivel mundial que están centrados sobre la aglomeración de personas que provoca básicamente la movilidad urbana. Esto es un elemento a tener en cuenta, especialmente en el análisis de riesgo que los distintos sistemas de transporte deben hacer hoy día. Esto que estaba planteado así para el periodo pre-pandemia, me animaría hoy día a incorporar en el análisis la cuestión vinculada a la prevención de los contagios del COVID-19. Sabemos, y esto está comprobado, que en las grandes ciudades del mundo, como Madrid o como Nueva York, el mayor foco de contagios de COVID-19 ha sido el transporte público y especialmente las grandes capacidades que tienen los sistemas subterráneos y el metro tanto de Madrid como de Nueva York. Esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, no es sencillo desarmar, desarticular la importancia que tiene el transporte público, por eso la mayoría del trabajo de prevención ha sido utilizar el transporte público urbano solo para el caso de los de pasajeros esenciales al sistema, como ocurre en la Argentina actualmente, pero en las distintas ciudades del mundo se han tenido que tomar distintas medidas para garantizar especialmente el aislamiento y especialmente el distanciamiento de los pasajeros en los distintos medios de transporte a nivel mundial. Por eso, el transporte público, que era un elemento que va a aparecer en cualquier plan de movilidad sustentable en los últimos 10 años, a partir de la aparición del COVID-19, esta cuestión cambia radicalmente y por estos días se realizan distintos tipos de abordajes que tienen que ver básicamente a buscar alternativas para el transporte público y la movilidad urbana, atendiendo a la importancia que tiene especialmente en la prevención del COVID-19. Avanzamos, decirles garantizar la accesibilidad a las grandes terminales. Esto es un elemento fundamental. Esto aparece inicialmente en Europa, pero que ya está estrechamente vinculado en las grandes ciudades del mundo. Llegar a los aeropuertos y a las diferentes terminales, tanto ferroviarias como de transporte terrestre en general, con la combinación de transporte público, es un elemento que está destacado y que es una tendencia a nivel internacional. También el desarrollo sobre la base de las nuevas tecnologías de la información y especialmente de la georreferenciación, aparecen distintos sistemas y distintas aplicaciones
que denominamos ya en este caso como lo que vamos a abordar más adelante, que vamos a llamar el transporte inteligente. Y en muchos casos el transporte automatizado y asistido. Elementos nuevos que aparecen, que son tendencia, y que seguramente en la Argentina los veremos en los próximos años con un impacto fuerte, aunque ya hay elementos a destacar en la Argentina. Bueno, la creación de las distintas interfaces a partir de los puertos, las terminales y el mar como elementos fundantes del transporte, la tendencia a formar redes capilares, en algún momento también vamos a trabajar el transporte terrestre y urbano, tanto urbano como interurbano, en miradas de redes, en donde aparecen los elementos destacados en el diseño de esa red, y que básicamente responden a desarrollos que denominamos como capilares. También, como tendencia, el fomento y el diseño de los transportes sustentables, básicamente a partir de lo que nosotros denominamos el fomento y la promoción de los modos vulnerables dentro del ámbito urbano. Y obviamente la importancia creciente del transporte ferroviario en términos de transporte interurbano. Estas son básicamente las tendencias internacionales que aparecen en el transporte y de las cuales tienen un alto impacto en el transporte terrestre. A la hora de analizar los sistemas de transporte, como todos sabemos, esta actividad es atravesada por varias disciplinas que, a partir de su mirada, a partir de sus perspectivas, confluyen en esto tan destacado a nivel mundial. Hay un análisis económico del transporte, sí, hay un vínculo con la economía urbana, hay un vínculo con la economía regulatoria, y también, obviamente, la evaluación de las distintas iniciativas genera de alguna manera un análisis económico de la movilidad y el transporte. La ingeniería también es un elemento destacado en el transporte, los diseños de infraestructuras, el avance de las tecnologías a partir de la innovación, la visión desde la geografía, la planificación tanto territorial como urbana, generan nuevas geografías económicas que hacen un aporte destacado a esta actividad del transporte. Obviamente también aparecen la gestión de empresas, a partir de lo que son la gestión de sistemas operativos, de redes y de investigación operativa. Obviamente tiene un abordaje a partir de lo que es la regulación y lo que es el contrato con marcos normativos e institucionales. Hay también elementos o disciplinas vinculadas al transporte que cada vez tienen un acercamiento cada vez más estrecho, que tiene que ver básicamente con la psicología y con la sociología, especialmente cuando abordamos los distintos comportamientos humanos. Por eso que la conceptualización de la movilidad como un elemento nuevo pone en juego ya no una mirada solamente sobre el modo de transporte y su instrumentación a partir de un vehículo, sino más bien centra la movilidad, centra su mirada sobre el individuo y su comportamiento entre orígenes y destinos. Por eso que es una mirada mucho más integral, humanista, por ser justamente la persona el análisis, el centro del análisis, y en cuyo caso las disciplinas, tanto de la psicología como de la sociología, tienen mucho para decir respecto del transporte. Hay cuestiones que realmente son muy importantes. Cuando nosotros hablábamos de los diseños de los entornos urbanos a partir del intento de mejorar la accesibilidad, decíamos que el gran enemigo es el transporte terrestre, es básicamente el auto particular, ¿no? Que genera efectos y externalidades negativas en el entorno urbano. La realidad es que el análisis de por qué la gente elige el auto particular
tiene un abordaje inicialmente psicológico y sociológico que, bueno, excede nuestro repaso a partir de esta materia optativa, pero que verdaderamente es un elemento a tener en cuenta y que se viene estudiando en diferentes partes del mundo. Por otro lado, hay características distintivas del transporte que son relevantes, algunas de las cuales hemos repasado. Hablamos de las economías de escala, hablamos recién de la generación de externalidades, y esto es en gran magnitud. Las externalidades básicamente son los efectos que produce el transporte sobre la sociedad, eh, sobre el conjunto de la sociedad, y en esto hay efectos y externalidades que pueden ser tanto positivas como negativas. Obviamente, en general, cuando nosotros hablamos de externalidades, hablamos de efectos negativos, pero el concepto es un concepto de efectos que pueden ser tanto positivos como negativos. Por ejemplo, cuando hablamos de negativas, hablamos de la congestión, hablamos de la contaminación, hablamos de los accidentes de tránsito y las pérdidas en vidas, hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero como uno de los externalidades negativas vinculadas a la contaminación del transporte, pero también hay elementos positivos que tienen que ver básicamente con los impactos indirectos, tanto urbanos como regionales, que generan la mejora en la accesibilidad a partir del transporte y de la movilidad. También, como características distintivas, debemos reconocer a una regulación pública, a un rol del Estado como regulador y como generador de políticas, que son las que de alguna manera van a marcar la orientación que cada una de las ciudades, cada uno de los estados va a asumir en materia de movilidad. Esta regulación, como nosotros lo vimos cuando analizábamos en la materia de agencias de viaje y transporte, vimos ahí fuertemente los distintos momentos en los cuales el Estado tomó diferentes roles, dependiendo la política general que se de aplicación en cada uno de los contextos políticos, sociales y económicos del país. ¿Se acuerdan que analizamos? Vimos lo que era las políticas de competencia en el mercado, competencia por el mercado, que definieron diferentes momentos y contextos económicos políticos que derivaron en políticas específicas de movilidad en la Argentina. Este es un elemento, es una característica distintiva también del transporte. Y obviamente la densa economía política y la alta exposición que tiene el transporte, esto lo vemos a diario, siempre el transporte tiene un impacto muy, muy grande en la vida y especialmente en la calidad de vida de todas las comunidades, y es un elemento de participación tanto política como de participación también por exposición del vínculo entre los usuarios y las empresas, porque en definitiva todos en algún momento somos usuarios o somos alguna línea de deseo de viaje en cualquier entorno urbano. Obviamente, la provisión de bienes y servicios en el transporte como una cadena de valor también es un elemento distintivo, una característica distintiva en este caso del transporte a la hora de el abordaje de las políticas públicas. Otras características distintivas son la separación entre la infraestructura y servicios, lo que nosotros denominamos la tecnología de producción. Esto se da con algunas particularidades cuando analizamos cada modo. Obviamente, por ejemplo, el modo ferroviario respecto al modo automotor tiene una vinculación mucho más estrecha entre la producción tecnológica de la infraestructura y los servicios, básicamente porque la explotación ferroviaria es una explotación mucho más integral. Y en el caso del transporte automotor, allí hay una separación entre lo que es el servicio o el vehículo y, en este caso, la infraestructura, que pareciera ir en andariveles distintos. Bueno,
Estos son elementos fundantes, pero que definen la tecnología de producción de cada uno de los modos y la separación específica entre la infraestructura y los servicios. Como ya dijimos anteriormente, el tiempo de los usuarios es un elemento destacado y forma parte de esa función de producción. Y como ya dijimos, la carencia de indivisibilidad de los servicios, la no almacenabilidad de los servicios, son elementos que se van destacando también como características distintivas. Y obviamente los efectos de red y la tendencia a la atomización y las diferentes perspectivas modales. Dijimos que la dimensión espacial jugaba un rol importante en el transporte, y básicamente tiene que ver con la localización de las actividades y de las residencias. Y su estrecha vinculación define esa matriz de orígenes y destinos que dan sentido al transporte. Existe también una recíproca entre la organización del territorio y el sistema de transporte. Estos son elementos destacados, y cuando veamos, por ejemplo, las matrices de origen y destino de una ciudad como Mar del Plata, vamos a ver ahí esta estrecha vinculación entre las diferentes actividades, entre los puntos de residencia y entre los espacios de esparcimiento y turismo. Esto está volcado en una matriz de datos que da resultados y posibilidades de estudio realmente muy interesantes. El turismo tiene, el transporte tiene impactos deseados y no deseados, directos e indirectos, en las cuales incorporamos las externalidades, incorporamos lo que son los efectos medioambientales, tanto los impactos locales como los impactos globales. En general, los impactos globales siempre los analizamos desde el punto de vista de las externalidades, y los impactos locales los analizamos como un impacto directo de ese transporte, y elementos como la congestión, los costos de la congestión, los siniestros generados por el transporte y su vinculación estrecha con el consumo de energía. En este sentido, el consumo de energía es un elemento destacado en el análisis del transporte, para el cual no solamente la orientación o el sentido o tendencia que vienen tomando los diferentes modos de transporte a nivel mundial son el de consumo de energías, en este caso renovables, en desmedro de las energías no renovables y especialmente de los combustibles fósiles. Esta tendencia que se viene produciendo hace muchos años, que tecnológicamente todavía tiene grandes desafíos por abordar, es una tendencia que se va a sostener en el tiempo, y seguramente la llegada de los vehículos eléctricos ya va a tener un impacto muy importante en los próximos, al menos los próximos 10 años. Y obviamente el transporte es un elemento, una variable destacada en lo que se refiere a la exclusión, a las cuestiones de integración territorial y de exclusión social. Esto se produce no solamente en términos económicos, cuando hacemos el abordaje de los valores de las tarifas de transporte, sino también en términos territoriales, por las dificultades que el transporte tiene muchas veces para llegar a los barrios o a las periferias de las urbes, y la exclusión que esto genera en muchos sectores de bajos recursos en la sociedad. Uno, cuando abordamos los factores que definen la opción modal, también debemos decir que hay criterios para medir los costos de esa opción modal, y los criterios varían respecto a la mirada del usuario o respecto a la mirada del Estado en su rol de planificador de la movilidad. En este caso, para quien presta el servicio, los costos relevantes son costos financieros,
¿sí? Vinculados al servicio. Para el usuario, esos costos son el precio y el tiempo, básicamente, que son los dos elementos que definen la elección modal en términos de costos. Y para el Estado, básicamente, en su rol de ordenador público, los costos tienen que ver básicamente, por un lado, con los recursos financieros que debe destinar, sobre todo por la presencia del subsidio como un elemento central, no solamente en la Argentina, sino en el mundo del transporte, sino también aparecen otros costos vinculados al tiempo y la comodidad que debe afrontar el pasajero de toda la ciudad. Y obviamente los costos por externalidades más significativos que debe evaluar en este caso el Estado, que tienen que ver básicamente, como ya dijimos, todo lo que se refiere a contaminación, tanto acústica como visual, y los impactos sobre el desarrollo urbano y las fuentes de energía. Estos son elementos en los cuales el Estado planifica el transporte y define algunos modos, el fomento y la promoción de algunos modos en desmedro de otros. Por eso, en la mayoría de los diseños urbanos en donde se privilegia la accesibilidad, va a haber políticas que van a promover el desarrollo de la movilidad de los modos no más vulnerables, como son el peatón y el ciclista, en desmedro, obviamente, del transporte público, perdón, del vehículo particular, especialmente del vehículo automotor. El COVID-19, la pandemia, pone en discusión el transporte público bajo la modalidad que nosotros lo veníamos, que las ciudades lo venían proyectando y planificando en los últimos 20 años. Veremos cómo va a ser el periodo post-pandemia y si esta cuestión vinculada a los contagios, en este caso del COVID-19, pero podrá ser de cualquier otro tipo de enfermedades a futuro, va a modificar los desarrollos sustentables y especialmente la planificación urbana en torno al transporte con la mirada especial en el transporte público y especialmente en el transporte público masivo. Estos son elementos que todavía están en análisis atravesando esta pandemia con importantes efectos que ya ha tenido sobre todos los sistemas de transporte, ya no tan solo los vinculados al turismo, por ser la actividad más castigada, sino también aquellos transportes urbanos que definen la movilidad urbana, en este caso como son los sistemas en el caso nuestro, de colectivos y específicamente de la ciudad de Mar del Plata. Después vamos a hablar de esta cuestión en particular. Bueno, un poco, espero que les haya servido esto, que hayamos, a partir de esta presentación, haber recorrido los conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos el transporte, especialmente el transporte terrestre. Me he esforzado en tener una mirada para compartir con ustedes vinculada especialmente a lo urbano, y es por eso que espero que les sirva de cara a las lecturas que ya les hemos dejado en el campus. Bueno, nos vemos la semana que viene y cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través del correo electrónico y en este caso, como somos poquitos, lo pueden hacer tranquilamente a través del WhatsApp como lo venimos haciendo en estas últimas horas. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, chicos.